Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a empezar con este nuevo tema, con esto que tiene el Señor para nosotros, ¿verdad? Ha sido algo poderoso, todas las enseñanzas que Dios nos ha estado dando, que han estado conectadas unas con otras. Como les decía ahorita, la importancia es de nosotros ya poder entender, y estamos entendiendo, gloria a Dios, y ya estamos ahí, ¿verdad? Ya entendimos, mejor dicho, ya sabemos quiénes somos nosotras. Somos hijas de Dios, somos princesas, somos reinas. Dios nos ha dado el poder de gobierno y autoridad. Nosotras tenemos, ¿verdad? Somos mujeres de gobierno, poder y autoridad. Y Dios tiene un propósito para nosotros, que es que nosotros seamos, ¿verdad? Como nuestro Señor Jesucristo, que tiene que haber un cambio en nuestra vida, y hemos empezado a tener las ministraciones de todo lo que Dios quiere cambiar en nosotros, porque Dios quiere cambiar en nosotros ese viejo hombre, ese hombre adámico, todo el pecado el fruto de la carne, ¿verdad? El odio, resentimiento, coraje, ira, falta de perdón y todo lo que sea fruto del pecado, cancelar toda maldición, liberarnos de toda iniquidad, cortar de hacha toda iniquidad, porque las iniquidades a veces nos empujan al pecado, y ir limpiándonos para darle así el poder y autoridad al Espíritu Santo. Entonces, y al nosotros saber y conocer a nuestro Dios, cuál es su propósito, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios? Entonces, por eso ahora Dios nos llama a este tema que vamos a traer, que es crecer en el conocimiento de Cristo. Sabemos que tenemos que conocer a Cristo, lo estamos empezando a conocer, estamos empezando a ver realmente, nuestros ojos están siendo abiertos, ¿verdad? Para enseñarnos quién es realmente nuestro Padre Dios y cuál es su propósito en nuestra vida. Entonces, dice qué tan importante es el crecimiento espiritual en la vida cristiana. A nosotros conocer a Cristo, la manera que lo vamos a ir conociendo es en nuestro crecimiento espiritual. Amén. Ahorita estamos dando nuestros primeros pasos porque desafortunadamente, ¿verdad? Nosotros estábamos como en una enseñanza de bebé, ¿verdad? Éramos todavía bebés en Cristo porque nos daban ese alimento, esa papilla, y Dios nos viene y nos trae este alimento para un crecimiento, ¿verdad? O sea, entonces el Dios nos quiere empezar, es como que ya saben lo que yo quiero, ¿verdad? Ya saben cuál es mi propósito, ¿verdad? Ustedes ya han decidido, porque es decisión de ustedes, el cambio que Dios quiere hacer en sus vidas. Ustedes han tomado la decisión de decir, yo quiero un cambio en mi vida, amén. Entonces, es como que si Dios las tomara, porque ustedes andan gateando, ¿verdad? Es como que si Dios las tomara y las va a levantar para enseñarlas a caminar. Es como cuando el bebé, el crecimiento, ¿verdad? De un ser humano, ¿verdad? Como les pongo de muestra, empieza a gatear, empieza a levantarse, a querer caminar, empieza a caminar, ya empieza a caminar, empieza a crecer a los 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 años, a llegar a una madurez, ¿verdad? Pero eso es algo que se va a hacer, va a pasar. Ahora, el crecimiento espiritual es una decisión. No va a ser que tú dices, ok, quiero crecer, y así vas a crecer y vas a ir. No es una decisión que tú tienes que tomar, y es como un compromiso,
compromiso con Dios, porque puedes quedarte otra vez como niño si no sigues haciendo la voluntad de Dios. Entonces tienes que tú estar segura que tú estás teniendo un crecimiento dentro de ti para seguir avanzando. No hay un tope, no hay un hasta aquí. Siempre va a haber más y más y más. Entonces, cuando llegas tú a ir creciendo y llegar a esa madurez a la cual Dios nos quiere llevar, porque empezamos estudiando y seguimos con eso y nos quedamos en eso, en la mujer sabia que levanta sus 7 columnas y estábamos viendo, nos quedamos, ¿verdad? Porque estamos ahí todavía, no hemos llegado a obtener la madurez, ¿verdad? Necesaria que necesitamos para seguir levantando las otras columnas, porque las 7 columnas, ¿verdad? La sabiduría de Dios es la que va a levantar y la sabiduría es madurez. Cuando lleguemos a una madurez en la cual Dios diga, ok, vamos levantando, es cuando vamos a ir viendo la diferencia entre nosotros. Entonces, ¿qué tan importante es el crecimiento espiritual en la vida cristiana? El crecimiento espiritual comienza primeramente con el creer y seguir a Jesucristo. Hacemos esto a través de la fe. Ya nosotros estamos viendo realmente quién es nuestro Señor Jesucristo. Lo estamos conociendo. Ahora, por medio de nuestra fe, es como nosotros vamos a ir avanzando y vamos a ir creciendo espiritualmente. Y el Espíritu Santo es quien nos va a ir mostrando y nos va a ir enseñando qué es lo que necesitamos cambiar, qué es lo que necesitamos hacer. ¿Verdad? ¿Qué es un crecimiento espiritual? El crecimiento espiritual es una decisión, como les decía ahorita. No es como el crecimiento de un ser humano que se va desarrollando y va creciendo hasta la etapa adulta. No, el crecimiento espiritual es una decisión que tenemos que tomar. Amén. Y es necesario para profundizar nuestra relación con Dios, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. O sea, necesitamos profundizar nuestra relación con Dios, con nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. Necesitamos profundizar, necesitamos conocerlo más, necesitamos meternos más a profundizar y escudriñar y que sea Dios tomar. Ya sabemos nosotras que nuestro Señor Jesucristo es la roca de la fundación de la casa, que somos nosotros. Amén. Nosotros somos la casa. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el templo. El lugar santo está en nosotras. Pero para que haya ese crecimiento espiritual y haya esos ríos de agua viva empiecen a correr en nosotras, necesitamos ir limpiando y ir destruyendo la casa que veníamos cargando cuando no conocíamos al Señor y que es, ¿verdad?, la naturaleza adámica, el pecado y todo lo que veníamos trayendo. Entonces ya nosotros sabemos, tenemos que ir limpiando, tenemos que ir siendo sanadas, tenemos que ser liberadas, necesitamos, ¿verdad?, meternos más en su presencia, buscar más de Él, aprender más de Él, pedirle al Espíritu Santo, tráeme esta palabra rema, enséñame, que sea el Espíritu Santo quien nos traiga esta palabra rema cuando estemos leyendo la palabra, ¿verdad? En ese tiempo que estamos con Él, ¿verdad? Y que estamos leyendo la palabra, decir al Espíritu Santo, ¿qué me estás queriendo decir con esto que estoy leyendo ahorita? Dame esa palabra rema, revélame, enséñame qué es lo que tú me estás queriendo decir. Aprender a depender
del Espíritu Santo. Aprender a decir, Espíritu Santo, dime si estoy haciendo bien, si estoy haciendo mal. Enséñame, Espíritu Santo, por dónde debo caminar, debo seguir o no. Eso es cuando tú vas a profundizar esa relación con Dios, con el Espíritu Santo, y saber que tenemos que nosotros, el propósito de Dios es llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo, el varón perfecto, aprender de Él y decirle a Dios, Dios, cambia mi mente a la mente de Cristo. Cambia mi mente, Señor, a la mente de Cristo. ¿Y cómo va a ser mi mente cambiada a la mente de Cristo? Es no nada más pedirle a Dios, cambia mi mente a la mente de Cristo. Como hemos visto, tenemos que derribar todas esas fortalezas que están en nuestra mente. Cuando nosotros vamos derribando todas esas fortalezas que están en nuestra mente, nuestra manera de pensar va a ser diferente y vamos a ir en ese crecimiento espiritual para tener la mente de Cristo. Amén. Entonces, necesitamos entonces hacerlo de esta manera. Dice, es hacer a Jesús Señor de nuestras vidas. Hacer a nuestro Señor Jesucristo. Él está en nosotros. Él está en mí. Él es la roca de mi casa, de esa casa que Él va a levantar. Esa casa que tiene que levantarse, donde dentro de mí van a correr ríos de agua viva, donde dentro de mí está la presencia del Espíritu Santo, donde dentro de mí está el fuego del Espíritu Santo, donde dentro de mí yo soy portadora de la gloria de Dios. Pero tiene que haber un cambio y una diferencia. La gente tiene que ver la diferencia. Cuando la gente diga, wow, mira, tienes un brillo, mira, algo hay en tu cara, veo algo diferente, porque tiene que haber un cambio en mí. En cambio, de adentro hacia afuera, un cambio dentro de mí para reflejar hacia afuera lo que está viendo en ese cambio. Cuando tú tengas la llenura del Espíritu Santo, la gente lo va a ver en tu cara y va a decir, wow, ¿qué te hiciste? Yo quiero lo que tú tienes. Amén. Entonces, dice, sometiéndonos al poder de la guía y las bendiciones del Espíritu Santo, como les decía ahorita, someternos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea nuestro guía, que el Espíritu Santo sea quien nos enseñe, que el Espíritu Santo sea quien nos dirija, que el Espíritu Santo sea quien nos revele la palabra. Yo les he dicho desde el 2018 y Vice es testigo de que yo les he dicho siempre, cuando ustedes lean la Biblia, pídanle al Espíritu Santo que les dé revelación, esa revelación del Espíritu Santo, esa palabra rema. La palabra rema es la palabra revelada por el Espíritu Santo. Que no sea que yo leo la Biblia y por conocimiento humano yo quiera descifrar lo que está queriéndome decir el Señor. No, que sea el Espíritu Santo quien me enseñe. Cuando nosotros empezamos a depender del Espíritu Santo en todo, va a empezar ese crecimiento. Necesitamos empezar a depender del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos dé esa palabra rema. Que el Espíritu Santo nos dé esa revelación. Espíritu Santo, buscarle día a día. Necesitamos pedirle, Espíritu Santo, enséñame qué quieres cambiar en mí. Porque estamos mal. En esta naturaleza humana estamos mal. Y necesita haber un cambio en mí. Espíritu Santo, enséñame, escudriñame, Espíritu Santo, mi corazón y enséñame lo que yo tengo que cambiar. Si hay falta de perdón, enséñame, Espíritu Santo. Si hay amargura, una raíz de amargura, si hay alguna iniquidad, si hay algo, enséñame. Que nuestro constante deseo es que Dios nos cambie
y que sea el Espíritu Santo que venga. Y todo depende de ti. Es una decisión tuya que tú tienes que tomar, pero tienes que hacerlo porque si no te vas a quedar estancada. Y ahorita hubo un crecimiento. Es como ir subiendo escalones, ¿verdad? Y subes el primer escalón y ya te cansaste y ahí te quedaste y ahí te quedaste y ahí te quedaste y no subiste el siguiente escalón. Hay que seguir subiendo, hay que seguir escalando, hay que seguir y no parar. Y es lo que yo les incito, yo les digo y van a ver, créanme, que van a ver la diferencia en sus vidas. Amén. Crecer en nuestra espiritual es el deseo de ser rectos y parecernos más en Cristo en nuestras vidas cotidianas. Para parecernos más a Cristo, necesitamos nosotros cambiar. Necesitamos, ya no quiero ser la misma, yo no quiero tener el carácter que yo quiero tener el carácter de Cristo. Señor, cámbiame. Amén. Y es lo que les estaba diciendo, o sea, necesitamos el deseo de que el Espíritu Santo nos muestre qué tenemos que cambiar, Señor. ¿Qué es lo que no te agrada, Señor? Amén. La espiritualidad divina no proviene de lo que el hombre ha dictado, sino de los deseos fervientes y verdaderos del corazón. Amén. Es de tu deseo ferviente dentro de tu corazón de decir, Padre, yo quiero darle el poder y autoridad al 100% al Espíritu Santo, a esta naturaleza divina que tú me has dado, Señor. Yo quiero que Él gobierne. Yo no quiero que la carne, el pecado gobierne en mí, sino que sea el Espíritu Santo quien gobierne dentro de mí. Y necesitamos nosotros tomar esa decisión. Amén. Dice, el avance de la vida cristiana es el crecimiento desde una infancia espiritual hasta lograr una madurez. Estamos ahorita en una infancia espiritual, como hemos dicho, ¿verdad? En diferentes clases, y Dios nos habló también en una de ellas, que desafortunadamente, como dijo la hermanita Gladys, ella fue la que dijo, es que esto no lo habían enseñado. O sea, desafortunadamente nosotros venimos con un patrón que ahorita en este tiempo, Dios está sacudiendo a su iglesia. Dios está sacudiendo porque quiere ver un cambio. Porque ¿qué hay ahorita en las iglesias? No hay presencia del Espíritu Santo, no hay revelación, no hay palabra rema del Espíritu Santo. Se ha vuelto como un conocimiento el cual se ha pasado de generación en generación, que cuando una persona va a la iglesia, aprende, y esa persona va y enseña a otra persona lo mismo que le enseñaron, la misma enseñanza, el mismo patrón. Y Dios no es así. Dios siempre tiene algo nuevo. Dios en cualquier versículo bíblico, Dios trae una enseñanza ahorita, pero mañana va a traer algo nuevo, algo diferente de ese mismo versículo bíblico. Amén. Entonces, lo que ha pasado es que ha venido una sí que se ha ido pasando. Entonces, ha sido conocimiento humano y ha sido un conocimiento. Entonces, como está la palabra ahí, uno cree, es que es del Espíritu Santo. Pero es algo viejo, es algo que ya pasó. Dios siempre algo nuevo tiene para enseñarnos. Porque para poder crecer, te tienen que dar un alimento diferente. Cuando naces, si eres bebé, te alimentas del pecho de la mamá, de la leche de la mamá.
pero empiezas ya a empezar a un poquito a comer la papilla. De ahí te salen los dientecitos y ya te dan un poquito más sólida la comida y vas creciendo. Y no es el mismo alimento para crecer. De la misma manera, así es como tiene que ser. Dios va dándote de que eres un niño a darte una enseñanza para crecer y después es otra y otra y otra. Y siempre tiene que ser diferente para que tengas un crecimiento. Amén. Entonces, dice el crecimiento espiritual, al igual que el crecimiento físico, no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso gradual. O sea, que el crecimiento espiritual es gradual, es conforme Dios te va llevando. Y el hecho que hayamos estado, porque yo estuve 17 años en la iglesia comiendo papilla, ¿verdad? Para bebé. Y después Dios ya me dio el otro alimento, ¿verdad? Donde he crecido. Dios no se equivoca. Quizás tú tienes 20, 30, 15, 10 años que conociste al Señor y has estado siendo alimentada de alimento para bebé. Pero este es el tiempo, es ahora cuando Dios te quiere agarrar de las manitas y levantarte para enseñarte a caminar. Porque Dios no quiere que estés gateando, Él quiere levantarte, te agarra de las manos y quiere levantarte para que te levantes y aprendas a caminar. Y de ahí, de aquí en adelante, pues Dios va llevándote gradualmente a ese crecimiento. Pero tienes que seguir alimentándote del alimento que tú necesitas para crecer, para desarrollarte. Amén. No puedes seguir comiendo papilla o comida de bebé porque no te va a ayudar a desarrollarte. Amén. Dice, el crecimiento espiritual depende de nuestras decisiones, es decisión tuya. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Tenemos que llegar, tenemos que seguir avanzando, como dice la palabra de Dios. Tenemos que seguir corriendo a la meta para llegar al llamamiento que Dios tiene en nuestra vida. Y el llamamiento que Dios tiene en nuestra vida es el que nosotros lleguemos a esa plenitud de Cristo, a ese varón perfecto. Ese es lo que Dios quiere, es el llamamiento que Dios tiene para nosotros. Amén. Y como dice la palabra de Dios, que tenemos que ir nosotros, seguir a la meta. Amén. Voy a buscarlo donde está. Seguir a la meta hasta llegar al cumplimiento que Dios tiene, ¿verdad? Para nosotros, al llamamiento. ¿Y qué es eso, verdad? Y nosotros hemos leído muchas veces versículo, pero yo por lo menos, a mí no se me había sido revelado, a mí no me habían enseñado qué es lo que está tratando de decir ahí, hasta que el Espíritu Santo me lo reveló. Está en Filipenses 3:14, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sigo a la meta, yo sigo avanzando, yo quiero llegar al llamamiento. ¿Cuál es el llamamiento? Lo que acabamos de leer ahorita, el llamamiento, lo que está hablando esta palabra, lo que está diciendo esta palabra, que tenemos que seguir avanzando al llamamiento que Dios tiene en Cristo Jesús, es, ¿verdad? Lo que dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén.
Tenemos que llegar ahí y tenemos que seguir caminando. Tenemos que seguir corriendo. Los corredores cuando van corriendo a la meta, ¿verdad? A veces se caen, pero ellos lastimados, ellos siguen caminando. Como sea, quieren llegar a la meta porque ese es su propósito, ese es su meta, ese es lo que ellos, la meta que se han puesto de llegar hasta ahí. Y esa es la meta que nosotros tenemos que ponernos en nuestro corazón de decir, la meta es lo que dice la palabra de Dios, de llegar al conocimiento de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que yo quiero. Y yo quiero seguir corriendo y avanzando a llegar al llamamiento de lo que Dios tiene para mí. Crecer significa avanzar hacia la mejor versión que Dios tiene. Eso es lo que dice en uno de los pictures que les puse, ¿verdad? Llegar al propósito que Dios tiene para mí. El fundamento de nuestro crecimiento espiritual es la salvación. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Está en Primera de Corintios 13:11. Amén. El fundamento de nuestro crecimiento espiritual es la salvación. Es importante la salvación. Amén. Nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, obtenemos la salvación, Él viene a nosotros, el Espíritu Santo reposa en nosotros, pero ese es el fundamento de mi casa. La salvación es el fundamento de mi casa, el crecimiento espiritual es la casa. El crecimiento espiritual es esas 7 columnas que tenemos que levantar. Ese es el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es cuando tú vas levantando esas 7 columnas. Cuando tú vas levantando dentro de ti esa casa, esa iglesia, ese lugar santo. Ese es el crecimiento. El crecimiento es dentro de ti. La casa que estás construyendo dentro de ti. La casa que la sabiduría de Dios, ¿verdad? Va a levantar las 7 columnas. Ese es el crecimiento espiritual. Pero tienes que llegar a una madurez, ir creciendo, ir avanzando. Tú ya no vas a ser un niño. Ya no vas a hablar como niño. Tienes que aprender a crecer, a ir llegando a esa madurez que Dios quiere para obtener la sabiduría de Dios y así poder ir levantando esas 7 columnas de adentro de ti. Entonces, ese va a ser tu crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es el proceso de llegar a ser más maduro en la relación con Jesucristo, o sea, la madurez. El crecimiento espiritual es la madurez, amén. Alguien que está creciendo espiritualmente se volverá más y más como Cristo, amén. Conforme nosotros vayamos creciendo espiritualmente, conforme nosotros vayamos levantando esa casa, ¿verdad? Ahorita está el fundamento. Tenemos el fundamento que es la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Está el fundamento, está la roca, pero no se ha levantado. Esa casa todavía sigue destruida. Tenemos que destruir esa casa y levantar esa casa. Entonces, cuando esa casa ya esté con esas 7 columnas, vamos a estar más cerca a ser como nuestro Señor Jesucristo. Dice, los espiritualmente maduros
dice, podrán distinguir el bien del mal. Esto está en Hebreos 5:14. Ya lo hemos leído, donde nosotros vamos a poder distinguir entre el bien y el mal. El crecimiento espiritual comienza en el momento en que una persona llega a la fe en Cristo y debe continuar hasta que una persona entre a la pared, a la presencia de Cristo después de esta vida. O sea, que nosotros mientras que estemos aquí, tenemos que seguir caminando y tenemos que seguir avanzando por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo para poder llegar a ser ese varón perfecto, pero es continuo hasta que ya estemos en la presencia de Dios. Ya hacer otra cosa, ya no necesitamos porque ya estamos ahí en la presencia, ya estamos allá con Dios, estamos ya, ¿verdad? Con Él, pero mientras que estemos aquí y estemos en este cuerpo, va a ser un constante trabajo, un constante ir corriendo. Quizás, como les decía, quizás veníamos gateando, pero ahorita Dios nos está levantando porque quiere que corramos. Es el tiempo de Dios. Now is the time. Es el tiempo de Dios y es tu decisión. Dios quiere tomarte de tus manos porque eres un bebé en Cristo, eres un niño en Cristo, pero Dios quiere levantarte para que tú empieces a correr. Amén. Este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo de Dios. De ahí, pues, van a ver las fotos que les puse. Madurez espiritual es la clave para crecer. ¿Verdad? No sé si estarán viendo lo que estoy leyendo yo, pero bueno, sigo. Se espera crecimiento espiritual del creyente. El autor de Hebreos reprende a sus lectores, ya que les entra por un oído y les sale por otro. Hebreos 5:11, ¿lo lee, hermanita Ibis? Léalo hasta el 13. Ok, Hebreos 5:11 al 13. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas que están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. La palabra de Dios es como espada, o sea, la palabra tiene que penetrar en nosotros. La palabra de Dios tiene que penetrar. La palabra de Dios no nos puede nada más entrar por aquí y salir por acá, porque es lo que ha estado pasando durante todos estos años. Que la palabra nada más nos entra y sale. Vamos y vamos a la iglesia, vamos a donde sea, entramos y salimos igual. Y no, eso tiene que entrar así como una espada que llegue hasta los tuétanos, que no llegue esa palabra. Que esa palabra llegue, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Revélame esa palabra, que esa palabra me penetre hasta lo más profundo de mi ser. Que esa palabra penetre, Padre Santo, y que me haga estremecer y me haga abrir los ojos y el entendimiento, Señor, de lo que tú me estás tratando de decir. Amén. Amén. Dice, la crítica lleva a la exhortación, por eso dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Hebreos 6:1, por favor, hermanita.
Ibis. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Amén. Seguir avanzando. Tenemos que seguir avanzando hacia la madurez. Tenemos que seguir avanzando, Señor. O sea, que ya ya todo lo que hemos aprendido, todo lo que se nos ha enseñado, lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado, se nos va a quedar, pero no quedarnos ahí, sino seguir avanzando, seguir conociendo, seguir aprendiendo, que el Espíritu Santo nos siga enseñando para poder seguir creciendo. Como les dije desde un principio, no hay un tope, no hay un hasta aquí. Amén. Amén. Hay más. Siempre va a haber más. Y una de las cosas que yo aprendí es de que nosotros tenemos que estar en un lugar donde nos enseñen por arriba de lo que yo sé. No podemos quedarnos estancados en el lugar donde me están enseñando lo mismo, sino tengo que llegar a un lugar donde me enseñen más y de ahí buscar otro lugar donde me enseñen más y más y más para seguir creciendo. Pero no podemos quedarnos estancados con lo que, como es la palabra, con lo rudimental, ¿verdad? Es seguir creciendo, seguir avanzando. Dice, pero dice, más bien crezca en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, a Él sea la gloria ahora y para siempre. Esto está en segunda de Pedro 3:18. Amén. Más bien crezca en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Seguir conociéndole. ¿Cómo lo vamos a conocer? Por medio de su palabra. Por esa palabra rema revelada por el Espíritu Santo es como lo vamos a conocer. Amén. Dice, las escrituras ofrecen información valiosa sobre cómo un cristiano puede crecer espiritualmente. Es el poder de Cristo en el creyente lo que nos da la capacidad de creer espiritualmente. Amén. Por medio de la palabra, ahí hay, en la palabra de Dios, ustedes se imaginan de qué tamaño, y yo me he puesto a pensar, no tengo aquí mi Biblia. ¿La tiene usted, hermanita Ibis? Yo quiero que la cierre y me la enseñe el libro. El grosor del libro. ¿Ustedes creen que de ese tamaño es Dios? No. No. Ahí hay secretos escondidos. Ahí hay secretos escondidos que no han sido revelados. Ahí, en esa palabra, hay secretos y revelaciones que están escondidas y que el Espíritu Santo tiene que revelarnos. Como les digo, segunda de Pedro 3:18, ¿verdad? Como lo que estamos leyendo ahorita. Ahorita Dios nos la revela de una manera y en otro día nos la puede enseñar de otra manera. Esos son los secretos escondidos de que tú no puedes enseñar la palabra como tú la estás viendo. Tienes que pedirle al Espíritu Santo que te dé la revelación, que te dé la palabra rema. Y ahorita te va a dar aquí en segunda de Pedro 1:3, que es lo que sigue, y Efesios 3:20, te va a dar una cosa y mañana, pasado otro día, te va a revelar otra cosa completamente diferente. Porque la palabra de Dios es no nada mal como está así escrito, hay secretos, hay secretos.
Y tú no puedes estudiar la palabra de Dios solamente decir, es que yo ya leí la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis y decir, ya sé la palabra. No. Tú no vas a saber la palabra aprendiéndote la Biblia del principio al final. Tú vas a saber la palabra cuando el Espíritu Santo te revele lo que te quiere decir por medio de esa palabra. Cuando tengas una revelación del Espíritu Santo, una palabra rema, ahí es donde tú vas a tener el conocimiento de la palabra. El leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es conocimiento humano. Y lo tenemos que saber, sí. Pero cuando estamos nosotros viendo un versículo o nos trae Dios un versículo, una palabra que nos dice, antes bien, crecer en la gracia y crecimiento de nuestro Señor Jesucristo Salvador, a Él sea la gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. Y dice el Señor, revélame. Que está en segunda de Pedro 3:18, porque ya conoce la palabra, conocimiento humano. Pero tú dices, Señor, ¿qué me estás queriendo decir con esta palabra? Dime, enséñame, Espíritu Santo, revélame, Espíritu Santo, ¿qué me estás hablando? ¿Qué es lo que tú quieres que yo sepa? Que esos secretos escondidos que se abran. Amén. Amén. Porque en donde dice, hermanita, ahí dice, a ver si se recuerda, que los secretos escondidos serán revelados a los que le aman. Hermano. A ver, déjeme busco. Déjame ver. ¿No es Jeremías? No, está en el Nuevo Testamento. No es 29:11, Jeremías se dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿No? No. A ver si está aquí. Ay, hijo. A ver. Lo hemos visto y no tengo aquí donde tengo anotado. Lo hemos visto. Que lo que dice, lo que no fue revelado a corazón de hombre, a ver, yo me corrí un poquito más. Acá está, es Primera de Corintios 2:9. Hay que aprendernos la Primera de Corintios 2:9. Amén. Amén. Quiero que todos lo busquen. Okay. Dice la palabra de Dios. Dice, sino como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Dios va a abrir esas cosas que están escondidas para revelarnos. Amén. A nosotros, a los que le amamos. Pero también está en Deuteronomio o en el otro, ¿verdad? Pero que es 29:29, vamos a ver. Deuteronomio, ¿qué perdón, pastora? 29:29. Dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios,
mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos toda la palabra de esta ley. Ok. Entonces, después yo les busco el otro versículo. Pero Dios quiere revelarnos a nosotros, sus hijos, a los que le amamos, lo que está oculto. Todo lo que está oculto, Dios nos lo va a revelar, las cosas ocultas. Dios nos va a dar todo lo secreto, todo lo que está oculto, nos va a revelar, porque nosotros vamos a abrir nuestro entendimiento, porque estamos conociendo a nuestro Padre Dios, porque estamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos para qué fue enviado el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue enviado para que nos revele todo lo que Dios quiere darnos. Amén. Amén. Dice en segunda de Pedro 1 al 3, hermanita Ivis. Dice, es el poder de Cristo en el creyente lo que nos da la capacidad de crecer espiritualmente. Ok, segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Amén. Efesios 3:20. ¿Quieres que lo lea? Sí, por favor. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúe en nosotros. Amén. Al confiar en su poder y seguir sus enseñanzas, podemos desarrollar una mayor madurez. Al conocer su poder. Hay una cosa que leímos en primera de Pedro que decía, lo vuelves a leer en segunda de Pedro. ¿Dije primera o segunda? Segunda de Pedro 1 al 1:3. Ok, espérame. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Mediante el qué? Conocimiento. Vamos a otra vez Isaías 11:2. Y aquí el Espíritu Santo, yo no lo tenía, nos está revelando algo poderoso. Y es cuando uno le pide al Espíritu Santo, revélame, y ahorita nos está revelando algo poderoso. Amén. Y ¿Sí? Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento. ¿Momento de qué? Y de temor de Jehová. No, es antes de ese. Espíritu de conocimiento. ¿Y qué es lo que nos va a hacer llegar a la madurez? Que leímos en segunda de Pedro. ¿El conocimiento de qué? No. Vuelvo otra vez. Segunda de Pedro. Primera.
Segunda de Pedro 1:3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Esa es la otra. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de aquel que nos llamó, estamos levantando. Wow. Esa otra, ¿verdad? Esa otra, ¿cómo se llama? Columna. Columna de conocimiento. Wow. Cuando lleguemos al conocimiento de aquel que nos llamó, entonces estamos levantando. Y eso es lo que nos va a llevar a la madurez. Y eso es lo que nos va a llevar al poder, que es lo que dice también antes de eso. Amén. Y la otra que también dice, reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. ¿Y qué es lo que Dios nos está enseñando? Que Él es el que nos da el poder. ¿Se fijan qué lindo es Dios que nos está empezando a revelar cuáles son lo que tenemos que levantar? O sea, cuando nosotros empecemos a tener ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros levantemos esa columna, ese conocimiento, porque ya está en nosotros, está en la base, que es nuestra salvación, y nosotros lo estamos empezando a conocer, empezamos a conocerlo, a tener ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, se nos está dando más poder y estamos levantando esa otra columna de poder. Amén. Amén. Dice Pedro, da un vistazo al proceso. Haz todo lo posible para complementar tu fe con la virtud y la virtud con el conocimiento y el conocimiento con autodominio y el autocontrol con constancia y firmeza, con la piedad y la piedad con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor, porque si estas cualidades son tuyas y aumentan, te impiden ser ineficaz o infructuoso en el crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén, ya lo habíamos leído, segunda de Pedro 1:5-8. Todo esto es la clave, las herramientas para nosotros ir creciendo al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, para evaluar al crecimiento espiritual podemos medir nuestra mejora en el fruto del Espíritu, que es lo que hemos estado viendo. La manera como nosotros vamos a llegar a esa madurez es despojándonos de ese hombre viejo y que el fruto del Espíritu Santo empiece a dar fruto dentro de mí. Amén. El Espíritu desea producir estas cualidades en nosotros. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad. O sea, que todo esto esté dentro de mí, que pedirle a Dios, Señor, quita todo lo que no te gusta, todo lo que no te agrada y lléname de ti, Señor. Pon en mí ese fruto del Espíritu Santo, que en mí crezca, Señor, que en mí crezca, Señor. Amén. No hay ley que condene estas cosas. Eso está en Gálatas 5:22-23, ¿verdad? Estamos aumentando en amor, en el gozo, en paciencia. Es una pregunta que tenemos que hacernos. Tenemos que nosotros mismos, como les dije, ser jueces de nosotras mismas, evaluarnos nosotras mismas. ¿Tengo el amor de Cristo para todos? ¿Tengo el amor de Cristo para mis enemigos? ¿Tengo el amor de Cristo para quien me hizo daño? Tengo el amor de... Porque es fácil decir, yo amo a mi hija, yo amo a mi esposo, yo amo a... no, eso es facilísimo. Pero la pregunta sería, ¿amas a tu enemigo? ¿Amas a quien te hizo daño? ¿Amas a quien te ofendió? ¿Amas a quien te lastimó? ¿Amas a quien te...
Lo amas. Si lo amas, entonces tienes el amor de Cristo en tu corazón. Y tenemos que evaluarnos. Amén. Tenemos que evaluarnos y ver dónde es que nos falta crecer, en qué parte del Espíritu Santo, en el amor, en la paz, en la fe, en qué, Señor, qué necesita que crezca más en mí, Señor, enséñame. Si es así, estamos creciendo espiritualmente. O sea, tú te vas a dar cuenta de qué manera estás creciendo si estás viendo que el fruto del Espíritu Santo van creciendo. Si no, entonces tienes que hacer un alto y decir, ¿qué estoy haciendo mal, Señor? Enséñame. Debemos ser conscientes de que el crecimiento a menudo viene a través de pruebas. Y eso lo hemos visto y lo sabemos, que por medio de las pruebas es donde vamos a crecer, donde vamos a madurar. En la manera que vamos a madurar. Así como la fortaleza física se construye mediante el esfuerzo y el esfuerzo contra la resistencia, la fuerza espiritual se desarrolla en los tiempos difíciles de la vida. Cuando tú quieres sacar músculo, tienes que hacer un esfuerzo físico. Tienes que poner resistencia, decir, tengo que hacerlo, tengo que ir al gimnasio, tengo que levantar pesas, tengo que desarrollarme, tiene que... Amén. De esa misma manera, lo espiritual va a desarrollarse en los tiempos difíciles de la vida. Porque sin dolor no hay ganancia. Sin guerra no hay victoria. ¿Cómo vas a obtener una victoria si no has pasado por una guerra, por una pelea? Tienes que pelear con el enemigo para ganarle y obtener la victoria. Porque no vas a obtener una victoria si no estás peleando. Y es lo que constantemente estamos en este cuerpo, peleando. Estamos en una guerra constante. Amén. Y vamos obteniendo. ¿Y cómo vamos a ir de victoria en victoria? No podemos ir de victoria en victoria sin quien está gobernando dentro de mí. Es la naturaleza adámica, es el pecado. Yo no puedo decir que yo voy de victoria en victoria si dentro de mí la naturaleza adámica es la que toma el gobierno y no la naturaleza divina, que es el Espíritu Santo. Cuando yo le doy control y le doy completo gobierno, que el Espíritu Santo gobierne dentro de mí, entonces ahí sí puedo decir que voy de victoria a victoria. Cuando voy obteniendo una madurez espiritual, es cuando mis sentidos espirituales se están activando y yo voy a poder escuchar al Espíritu Santo cuando venga y me diga, ten cuidado, mira, va a pasar esto. Y te va a dar las estrategias, mira, tienes que pelear así, vas a enfrentarlo así. Va a venir este problema, va a venir esta situación, pero tienes que pelearlo así. El Espíritu Santo viene y te advierte y te da las estrategias. Pero tenemos que estar en una madurez espiritual para poder nosotros escuchar al Espíritu Santo. O cuando vamos caminando y te dice, detente, no avances, no sigas por ese camino, porque por ese camino te va a llevar, mira, vete por este otro. Y eso es cuando nosotros tenemos esa intimidad con el Espíritu Santo, con Dios, que estamos ahí nosotros constantemente dependiendo, como les dije al principio, de Él. Debemos ser conscientes de que el crecimiento a menudo viene a través de fortaleza física, sin dolor, o que sin dolor no hay ganancia, como dicen. Santiago nos da ánimo. Hermanos míos, considérense, bueno, léalo, hermanita, y Santiago 1, 2 al 4. Okay. Ok, Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa,
para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. O sea que cuando vengan las pruebas, que estemos nosotros en paz, en gozo, sabiendo que Dios nos va a sacar de ahí por medio de nuestra fe. La fe, las pruebas, la fe produce paciencia. La paciencia, cuando tú tienes porque ese es otro fruto del Espíritu Santo, la paciencia, ¿verdad? A veces nosotros somos muy impacientes y queremos las cosas así, Señor, porque no me contestas, Señor, ¿por qué? ¿Y por qué? Y mira, y ahí estamos preocupados y qué va a pasar y con qué voy a pagar la luz y no tengo dinero para pagar esto y no tengo dinero para pagar lo otro. No te preocupes, si Dios le da de comer a los pájaros, ¿cómo no te va a dar a ti? Dios es tu proveedor, como la hermana Ibis que estaba diciendo. Yo le estaba enseñando, ¿verdad? Es que nosotros tenemos que estar seguros quiénes somos en verdad. Y si nosotros sabemos quiénes somos, no nos vamos a preocupar. Y vamos a tener esa fe y esa paciencia de saber esperar que todo es en el tiempo de Dios. Amén. Amén. Sabiduría para enfrentar las pruebas y continuar creciendo hacia la madurez espiritual. La sabiduría de Dios para seguir creciendo, para seguir avanzando. La sabiduría de Dios no tiene un tope, no tiene un límite, hay siempre más. Hay más para aprender, hay más para crecer. Cuando ya tú obtienes la sabiduría de Dios, que llegas a esa madurez, que tú obtienes la sabiduría de Dios, no quiere decir que te vas a quedar, no, hay más, hay más, hay más, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir aprendiendo. Debido a que el crecimiento viene a través de pruebas, las escrituras también enseñan que no debemos cansarnos en el proceso. Mucho desarrollo espiritual es el resultado de la persistencia. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Esto está en segunda de Tesalonicenses 3:13. No nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Gálatas 6:9, hermanita Ibis. Gálatas 5:9. No, 6:9. Ok. Oh. Gálatas 6:9. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Lo que dice la mía dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir haciendo la voluntad de Dios, que seamos nosotros hacedores de la palabra y haciendo la voluntad de Dios. No nos cansemos de hacer, de sembrar, esperar. En el tiempo de Dios viene la bendición. En el tiempo de lluvia, el Señor traerá la bendición a tu vida. Amén. Es solamente creer y no desmayar y seguir avanzando. Amén. Amén. Es la voluntad de Dios que crezcamos para ser más como Jesús. Amén. También tenemos la promesa de que el Señor mismo supervisará nuestro crecimiento y nos llevará a la madurez. O sea, Él se va a encargar. ¿Qué mejor que Dios que nos guíe? Y como les dije ahorita, que nos tome de las manos y nos enseñe a caminar, que sea Él, que sea el Espíritu Santo, quien me tome, quien me levante y me lleve a esa madurez, a ese crecimiento, a tener esa sabiduría, a llegar a ser como Él. Amén. Amén. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6, hermanita Iris.
Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que empezó la buena obra en ustedes. Cuando ustedes tomaron la decisión, como dice la palabra en Jeremías 18, que nosotros estamos como el en las manos de Dios, como el barro en las manos del alfarero. Cuando nosotros tomamos la decisión de decir, Señor, yo quiero cambiar. Señor, yo no quiero seguir la misma. Señor, cámbiame. Señor, transfórmame, Señor. Yo quiero tener la mente de Cristo. Yo quiero tener el carácter de Cristo. Quita lo que no te gusta. Quita lo que no te agrada. Saca toda falta de perdón. Saca todo resentimiento. Señor, cámbiame. Tú estás en las manos de Dios como el barro en las manos del alfarero. Él está haciendo esa obra perfecta, pero va a haber momentos en que no le va a gustar algo que está mal y de nuevo te va a quebrar el barro, los alfareros, ¿verdad? Cuando ellos miran que hicieron una vasija y tiene una pequeña imperfección, ellos tiran a un lado, lo hacen a un lado y de ahí rompen esas vasillitas, eso lo rompen, lo quiebran para de ahí volver otra vez a mezclar el barro y volver a hacerla. Y son los procesos. El estar en las manos del alfarero es estar pasando por medio de los procesos. Cuando tú estás pasando por un proceso, cuando tú estás pasando por una situación muy difícil, ahí es cuando tú estás en las manos del alfarero. Ahí es cuando Él te está perfeccionando. Amén. Tenemos que pasar por el fuego. Tenemos que pasar por ese proceso para poder llegar a ser perfeccionados. Y Él no se va a cansar. Él va a estar esperando. Así nosotros le demos la espalda, va a seguir esperando porque quiere llegar a cumplir esa promesa, que lo que comenzó en nosotras, Él lo va a terminar, lo va a perfeccionar. Amén. Amén. Así que tomemos esta palabra, el Señor va a perfeccionar y va a terminar lo que está haciendo en nosotras. Amén. Amén. En fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración. Hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Esta está en 2 de Corintios 13:11, hermanita. Ya van 2 veces que le digo hermanita Gladys. Que Dios la bendiga. Estaremos orando por ella. No es la hermanita Gladys, es la hermanita Ibis. Ok. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Es en 2 de Corintios 13:11. Oh, perdón. Nada del 12, 13. Ok, 12, 13, ¿qué? 13:11. 13, 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amén. Lo que dice la Amén dice, en fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. El Dios de amor y de paz está conmigo en medio de la tribulación, en medio de la tribulación, en medio del problema. La paz de Dios está en mí. El gozo de Dios está en mí. Y créanme que sí, porque a mí me pasó. Yo estaba, pero súper mal. Completamente por poquito para ir al manicomio. Pero dentro de mí había esa paz en mi interior.
esa paz y ese gozo dentro de mí que yo no podía entender, pero era el Dios de amor, el Dios de paz, quien estaba dándome esa paz en ese momento y ese gozo para yo poder avanzar y salir de toda esa tribulación, de todo ese torbellino, de todo ese tsunami que vino a mi vida. Él va a estar ahí. Él está con ustedes. Él está conmigo. ¿Cuál es el papel de la fe en el crecimiento espiritual? La fe juega un papel muy fundamental en nuestro crecimiento espiritual. La fe puede comenzar como una pequeña semilla. Cuando tú empiezas a tener esa fe en Dios, porque créanme que nosotros creemos que tenemos fe en Dios, pero estamos dudando. O tenemos fe o no tenemos fe. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer a Dios y a tener esa fe sobrenatural, que la fe es de Dios, esa semilla va a ser plantada. Nuestra fe crece cuando la ejercitamos por medio de la tribulación, por medio de los problemas. Nosotros estamos ahí plantados y creyendo que Dios nos va a sacar y esa fe va aumentando. Amén. Dice, comparémoslo con el plantar una semilla. La cuidamos, la fertilizamos, nutrimos y crece. Necesitamos mantenerla lejos de las malas hierbas. Nuestra espiritualidad es muy parecida. El Espíritu Santo de Dios prepara nuestros corazones cuando la semilla de la fe es plantada. Amén. Entonces, por medio de la fe, Dios nos llama a crecer. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Esa pequeña semilla de fe es nutrida a través de la oración, el estudio de la Biblia, el ser sanados, ser liberados y seguir avanzando a la meta para llegar al llamamiento de Dios. Por medio de esa fe nosotros vamos creyendo, vamos por medio de la palabra de Dios, por medio de ser sanados, de ser liberados, seguir avanzando, seguir creyendo. Esa fe, que esa fe me levante, que esa fe me lleve, que esa fe, no importando el problema, yo me levanto y yo sigo, Señor, y yo sigo. Esa fe es la que me va a ayudar, es el motor que me va a empujar. Amén. Cuando crecemos, dice, cuando cedemos a la tentación de pecar, crecemos espiritualmente y nos acercamos más al Señor. Esto dará el fruto de nuestras vidas que Dios ha planeado para nosotros. Que el fruto del Espíritu Santo, Dios nos da un gozo y una paz en la vida que desafía todas las circunstancias. Amén. El crecimiento lo da Dios. Primera de Corintios 3:6. Anótenlo. El crecimiento lo da Dios. Dios es el que nos va a ir dando el crecimiento. Nuestro amor por Él y todo lo que ha hecho crece. Esto crea una relación más íntima y personal con Él y nos hace anhelar todo lo que Él tiene para nosotros. Es un mundo que a menudo nuestras mentes humanas no pueden entender. Requiere confianza y fe en Dios. El Señor Dios nos da una paz mental, emocional y espiritual que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:7, si lo busca hermanita Ibis, Él tiene muchas más bendiciones para nosotros que nos son dadas a través del Espíritu Santo. Amén. Y cerramos con esta palabra en Filipenses 4:7. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
que la paz de Dios guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos, que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Nos quedamos con esta palabra y le seguimos pidiendo a Dios que nos siga dando ese crecimiento que necesitamos. Que ese crecimiento nos lo va a dar Dios. Que el Espíritu Santo nos siga revelando lo que tenemos que hacer para nosotros poder llegar a cumplir el llamamiento que Dios tiene en nuestras vidas. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios por esta palabra. Se congeló mi computadora. Ok. ¿Me escuchan? Estoy tratando de... Sí. Sí. Ok. Este lo de acá. Es que está ok, ya está. Entonces terminamos